Estás en un café en Madrid, Barcelona o Ciudad de México. Has trabajado duro para aprender español. Entiendes las bases, conoces el vocabulario, incluso has repetido frases en tu cabeza antes de venir. Llega el camarero. Te habla rápido. Muy rápido. Lo escuchas, pero de repente, tu mente se bloquea. Las palabras están ahí, en alguna parte, pero no ahora. No cuando más las necesitas. Entonces respondes algo corto, o peor aún, asientes con la cabeza sin decir nada, solo para evitar el silencio incómodo. Sales con esa sensación: podía haberlo hecho mejor, porque no logré hablar. Ese momento, ese bloqueo, ese silencio, ¿te suena familiar? A todos los estudiantes nos ha pasado. Incluso a los mejores. Porque pensar rápido y hablar claro en un idioma que estás aprendiendo no es fácil. Es muy difícil. Pero hoy vamos a hablar precisamente de eso. Cómo mantener la calma bajo presión. Cómo encontrar tus palabras más rápido. Cómo convertir esos momentos de pánico en pequeñas victorias. No vamos a aprender solo vocabulario nuevo. Vamos a aprender a pensar como un hispanohablante. En tiempo real. Sin estrés. La pregunta central de este episodio es simple: ¿cómo entrenar tu cerebro para reaccionar más rápido en español? Y la buena noticia es, sí es posible. Y vamos a ver cómo juntos. Cuando aprendemos un idioma, solemos pensar que el problema está en nuestro nivel. Pero muchas veces no es eso. El verdadero problema ocurre dentro de nuestra cabeza justo cuando tenemos que hablar. Tu cerebro escucha, traduce, busca palabras, revisa la gramática y al mismo tiempo tiene miedo de equivocarse. Es como si abrieras 10 pestañas en tu navegador. En algún momento todo se ralentiza. A veces se traba. Y ese miedo a equivocarte lo empeora todo. Porque tememos que nos juzguen. Que parezcamos menos inteligentes. Así que preferimos callarnos antes que arriesgarnos a fallar. Pero escúchame bien, ese bloqueo es completamente normal. No estás solo. No eres malo en español. Tu cerebro solo está intentando manejar demasiadas cosas a la vez. No es una debilidad. Es una etapa. Y como cualquier etapa, puedes atravesarla. Solo necesitas entender cómo funciona tu mente bajo presión y cómo ayudarla a reaccionar mejor. Ahora exploremos técnicas concretas para entrenar tu cerebro a pensar más rápido en español. Y adivina que no es tan complicado como parece. Técnicas efectivas para pensar rápido en español. 1. Método del shadowing. Es sencillo. Escuchas a un hispanohablante y lo sigues palabra por palabra, como si fueras su sombra. Repites lo que dice al mismo ritmo, con la misma entonación. Esto entrena tu oído, tu pronunciación, y sobre todo, tu velocidad de reacción. 2. Aprende frases completas de memoria. No te quedes con palabras sueltas. Aprende frases útiles que puedas usar en varias situaciones. Por ejemplo, yo diría que... ¿Ves lo que quiero decir? Déjame reformularlo. Estas frases son como puentes cuando tu cerebro se atasca. 3. Usa palabras de relleno. No significan mucho, pero te dan tiempo valioso para pensar. Frases como: en realidad. ¿Cómo decir? Creo que. Te permiten ganar 2 segundos. Y en una conversación, 2 segundos son oro.
4. Piensa en imágenes, no en traducción. Cuando escuchas la palabra lluvia, no traduzcas mentalmente desde tu idioma. Piensa directamente en la imagen, el agua cayendo, las gotas, el olor de la tierra mojada. Cuanto más asocias las palabras con imágenes, más rápido responderás. 5. Escucha español rápido y resume en voz alta. Escucha un vídeo, un podcast, una canción. Aunque no entiendas todo. Luego cuenta en voz alta lo que entendiste. Al principio puede costarte, pero le estás obligando a tu cerebro a acostumbrarse a la velocidad. 6. Haz simulacros de conversación regularmente. Habla con un amigo, un profesor o usa una aplicación para practicar conversaciones simuladas. Cuanto más practiques bajo presión, menos miedo tendrás cuando hables en situaciones reales. Ejemplo práctico de conversación. Persona A: ¿te gustó la película que vimos anoche? Persona B bloqueada: sí, estuvo bien. Silencio. Aquí pasa lo habitual, tienes algo que decir, pero no encuentras las palabras a tiempo. La conversación muere. Ahora veamos la misma situación, pero usando las herramientas que vimos. Persona A: ¿te gustó la película que vimos anoche? Persona B fluida: en realidad, me pareció un poco lenta al principio, pero el final me sorprendió mucho, ¿y a ti? Persona A: sí, me gustó, especialmente los actores. Persona B: estoy de acuerdo. La actriz principal estuvo genial. Creo que debería ganar muchos premios. Esta es una conversación real. No perfecta, pero fluida. ¿Ves la diferencia? No es la gramática ni el vocabulario complejo lo que marca la diferencia. Es la capacidad de seguir hablando, incluso con frases simples. Persona B usó frases preparadas: estoy de acuerdo, creo que. Palabras de relleno naturales: en realidad, yo diría que. Reformuló sin buscar la perfección. Eso es pensar rápido. No se trata de saberlo todo, sino de saber seguir adelante. Hablar otro idioma es como subir a un escenario con un micrófono. Aunque nadie te esté juzgando, a veces sientes que cada error se nota. Pero aquí va una verdad sencilla. Nadie te juzga tanto como tú mismo. Los demás no esperan que hables como un diccionario. Solo quieren entenderte. Y sobre todo valoran que lo intentes. Así que recuerda. Tienes derecho a equivocarte. Tienes derecho a buscar tus palabras. Incluso tienes derecho a reírte de ti mismo cuando algo salga mal. Aprender un idioma no es volverse perfecto. Es aprender a seguir, incluso cuando no lo seas. No te digas, tengo que ser fluido ya. Dite mejor, estoy progresando, día a día. Y cada vez que hables, aunque no sea perfecto. Felicítate en silencio. Porque hablar en otro idioma requiere coraje. Y tú mereces ese reconocimiento. En la última parte de este episodio, vamos a ver cómo empezar a aplicar todo esto hoy mismo. Sin estrés. Sin presión. Solo un pequeño paso a la vez. Tienes herramientas. También tienes más confianza. Pero todo eso no sirve si no lo pones en práctica. Así que te propongo esto. Elige una sola técnica de este episodio. Y pruébala durante 3 días seguidos. Eso es todo. No necesitas hacer 1 hora de práctica al día. Solo 3 minutos. Cada día. Por ejemplo, eliges el shadowing,
buscas un vídeo corto y repites las frases en voz alta. O memorizas una frase útil como en realidad, yo diría que, y la usas en tus conversaciones. O practicas pensar en imágenes, cada vez que escuchas una palabra en español, visualizas lo que representa. Lo importante es comenzar. Aunque sea pequeño. Aunque sea lento. Pero hazlo con constancia. Y si quieres ir más allá, únete a nuestra comunidad de hablantes de español. Comparte, practica y anímense entre ustedes. Recuerda, pensar rápido es una habilidad. Y toda habilidad se desarrolla con práctica. Gracias por escuchar este episodio de El Eco del Español. En el próximo episodio hablaremos de cómo mantener la conversación viva, incluso cuando crees que ya no tienes nada que decir. Nos vemos pronto.